Ok, vamos a la parte 30 hoy. Estamos en definiciones, estoy definiendo la soberanía, pero como les dije en la sección pasada, no estoy dando un estudio formal de soberanía, sino que sencillamente estoy cuestionándome la evidencia que proveen los calvinistas para establecer su soberanía, que como digo en el título, básicamente es un Dios maniático y compulsivo que tiene que estar controlándolo todo, ¿ok? Así que eso es lo que me he estado cuestionando. Esta es la parte 6 ya de esta definición. Y como le expliqué cuando comenzamos esta sección sobre la soberanía, o sea, es ridículo, por no decirlo de otra manera. La palabra soberanía no aparece en la Biblia, ni en inglés, ni en King James, ni en Reina Valera. O sea que pretender darle la importancia a esta parte del carácter de Dios como se la dan los calvinistas para justificar que Dios tenga el control absoluto de todo lo que ocurre, pues no tiene un fundamento bíblico. ¿Ok? Y eso es lo que estamos analizando. ¿Ok? En esta sección pues veremos otros pasajes en los cuales vemos al hombre actuando en contra del propósito expresado de Dios en el pasaje, ¿ok? Lo que nos está cuestionando es si Dios está ejerciendo su soberanía maniática y compulsivamente en el universo, ¿ok? O si la Biblia nos enseña que ocurren cosas que Dios no está interviniendo, básicamente eso es. En la parte 19 vimos 6 ejemplos de cómo los hombres actúan distinto a como Dios declara en el pasaje que actuaron. O las cosas no ocurren diciendo Dios que iban a ocurrir. Allí en esa parte 19, vamos por la 30, allí estaba cuestionándome el decreto. Aquí la soberanía, como la proponen los calvinistas, es otro nombre para el decreto. Como dije en la sección anterior, para los calvinistas Dios es soberano porque aseguró todo lo que iba a pasar y no porque es omnipotente. Son dos cosas muy distintas. ¿Okay? Eso lo detallé en la sección pasada. Si usamos el ejemplo del ajedrez, que hace sentido a los que saben cómo se juega, hay dos formas en las que Dios puede ganar el juego de ajedrez. Las dos formas ilustran la diferencia entre la definición de soberanía que proponen los calvinistas y la definición de soberanía que yo veo en la Biblia. En la primera forma, Dios, que conoce todas las posibles movidas con sus consecuencias en el tablero, puede saber cómo responder a cada movida posible del otro jugador y ganarle de cualquier manera. En la segunda forma, Dios está haciendo todos los movimientos en ambos lados del tablero para asegurarse que gana. En la primera, hay dos jugadores haciendo cada uno las movidas independientes sin la influencia de uno sobre el otro. En la segunda, Dios dirige todas las movidas. Lo irónico es, no solo que los calvinistas creen que el Dios de la segunda es más poderoso que el Dios de la primera posición, sino que la segunda forma glorifica más a Dios que la primera. Yo prefiero la primera. ¿Okay? O sea, como los calvinistas lo proponen, ¿verdad? Es que Dios hace su movida en este lado del tablero y entonces viene, se sienta en el otro lado del tablero y mueve la ficha del otro lado del tablero. Vamos a poner que Dios está jugando con las blancas y hace su movida con las blancas, entonces viene Dios y se va al otro lado y mueve la ficha negra. O le dice al que está jugando la ficha negra, le coge la mano y le mueve la ficha, como Dios quiere para él ganar. ¿Ve? La primera posición no es así. La primera posición, Dios hace su movida y permite que el otro jugador haga, el que está con las negras, por ejemplo, mire, que haga todas las movidas que se le ocurran. Y como quiera, como Dios es omnisapiente, Dios sabe todo. Él sabe, como les expliqué desde el principio, Dios ve todos los futuros a la vez. Pues no importa qué movida haga el de las fichas negras, Dios lo deja que la haga. Porque Dios allá sabe qué tiene que hacer para ganar el juego de cualquier manera. Pues para mí, ese Dios es más soberano, es todopoderoso, va a ganar como quiera
y no interviene con la libertad para nada. No tiene que intervenir con el otro jugador para ganarle. ¿Okay? Esa es mi visión de soberanía, contraria a la visión que tienen los calvinistas de soberanía. ¿Okay? Vamos a repasar los ejemplos que di en la parte 19 para que vean, ¿verdad? Y especialmente los que están oyendo por primera vez el programa, para que vean. El primer ejemplo que yo di allí fue el de Sansón. El texto dice que la intención de Dios con él es que fuera nazareo desde su nacimiento. La madre añade hasta su muerte, cuando la reporta al esposo. Pero el ángel no la corrigió cuando se le aparece. ¿Okay? O sea que podemos asumir que sí, que Sansón fue predestinado por Dios para que fuera nazareo desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Pues sabemos que Sansón, allí de los detalles, Sansón renunció a su nazareato por los lloriqueos de Dalila. ¿Okay? ¿Qué significa un nazareo? El nazareo hace un voto desde su nacimiento, en este caso, donde la madre no iba a participar de nada que viniera de la planta de la vid, de la uva. ¿Okay? Y el nazareo tiene que hacer dos cosas: abstenerse de todo lo que viniera de la uva y nunca cortarse el cabello. Pues sabemos que Sansón falló, rompió su nazareato y al final le declara a Dalila que lo manipula, ¿ok? Y terminó afeitándose la cabeza, o sea, le afeitaron la cabeza. Y ahí Dios se apartó de él, porque él tenía que mantenerse firme para el pacto con Dios. Ahora, ¿cuál es el ejemplo? Donde la soberanía de Dios no se ejerce, que sencillamente Dios dijo que el niño iba a ser nazareo y no se cumplió. No se cumplió. Él interrumpió su nazareato. El segundo ejemplo que di fue Saúl. El texto dice que el Espíritu de Jehová vendría sobre él y sería mudado en otro hombre. Tan contundente iba a ser el cambio que le dijeron a Saúl que hiciera todo lo que le viniera a la mano a hacer, porque Dios estaría con él. Bueno, pues vimos que cuando hizo cosas que se le ocurrieron o desobedeció descaradamente, fue desechado como rey. O sea, ¿Dios lo cambió o no lo cambió? Si lo cambió, ¿puede un hombre cambiado salirse de la voluntad de Dios? David fue un hombre conforme al corazón de Dios y se salió de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, que ese ejemplo de Saúl, Dios dice algo sobre Saúl que va a pasar y no lo cumplió, no se cumplió. Saúl fue desechado como rey. O sea, Dios lo escoge para que reina y Dios lo tiene que hacer por las acciones de Saúl. Y allí yo me cuestioné, hice todo el cuestionamiento, pero es lo que el texto dice. El tercer ejemplo que di fue el caso de Keila, en donde David pregunta a Dios si Saúl viene y si los vecinos de Keila lo iban a entregar a Saúl. Y Dios dijo, os entregarán. ¿Qué pasó? Ni Saúl vino, ni los vecinos lo entregaron. Entonces, en ese ejemplo que vemos, ¿se equivocó Dios? ¿O el preconocimiento no significa destino? Esas son las preguntas. Es un ejemplo contundente, clarísimo, donde la omnisciencia de Dios no significa predestinación, mucho menos significa el decreto que los calvinistas establecen. El cuarto ejemplo que di: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Mateo 23:37. Aquí el soberano, aquí en este ejemplo de Jesús, o el soberano no es soberano, o los hombres pueden rebelarse contra la voluntad de un Dios soberano. Quise contra no quisiste. No quisiste. ¿Ok? O sea, Jesús lo dice bien claro. Yo quise juntar y ustedes no quisieron. El quinto ejemplo que les di: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Lucas 7:30.
El Dios omnipotente tiene un designio con los fariseos y ellos lo desecharon, eso es lo que dice ahí. Según los calvinistas, el designio de Dios no fue que aceptaran el bautismo de Juan, fue que lo rechazaran. Claro, eso los hace obedientes al designio de Dios, aunque el pasaje dice que eso es lo que los condena. Pero significa o que Lucas escribió mal, o es uno de esos misterios de Dios que no podemos comprender. O sea, el pasaje dice claramente que ellos desecharon el designio de Dios. Los calvinistas nos dicen que Dios desde antes de la creación decretó todo lo que iba a pasar y lo tuvo que decretar para poder asegurar que pasara, para poderlo conocer. Pues aquí dice el pasaje que Dios tiene un designio con ellos para que aceptaran el bautismo de Juan, se arrepintieran y aceptaran el bautismo de Juan y aceptaran a Jesús. Y ellos lo rechazaron. Y se condenaron por eso. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué fue lo que Dios decretó? Que ellos iban a rechazar eso. O Dios diseñó que ellos se arrepintieran como diseñó para todo Israel, que recibieran a Jesús y ellos lo rechazaron. El sexto ejemplo que di, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Hechos 1, 16 y 17. Judas es otro dolor de cabeza, tanto para los calvinistas como para los salvos siempre salvos. Aquí dice que era parte de este ministerio. Bueno, yo pregunto, ¿era o no era parte del ministerio? ¿El ministerio era hasta la crucifixión o continúa hasta este momento que Pedro está hablando? Todo el mundo asume que Judas estaba destinado a perderse. Pero, ¿cómo era parte del ministerio? Jesús tenía dos ministerios, uno para Judas y otro ministerio para los 11. Cuando se lee en este pasaje que dice que se cumpliese la escritura, se asume que la escritura dice que Judas se iba a perder. Y los posibles pasajes son, que hablan sobre Judas, es Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El otro pasaje es Salmo 69, 25 al 28. Sea su palacio asolado. En sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Y el otro pasaje al que se supone que Pedro está haciendo alusión en Hechos es: sean sus días pocos, tome otro su oficio. Eso está en el Salmo 109:8. Examinando el primero, partiendo de la premisa de que habla de Judas, pues mire, solo profetiza que es un cercano de confianza que lo va a patear, porque calcañar es el talón. Por lo tanto, podemos inferir traición, pero no perdición. ¿Sí? En el segundo pasaje, asumiendo que se refiere a Judas, lo cual es dudoso, pues todo el Salmo habla de enemigos en plural. No profetiza que se van a perder. Es el deseo del profeta que sean borrados del libro de los vivientes, lo cual pudiera querer decir que se mueran y que no sean escritos, que no se salven. ¿Ok? O sea, que no necesariamente quiere decir que no se salven. ¿Okay? Bueno, o ese es el deseo. Pero no hay nada en el Salmo que asegure que eso es lo que va a pasar. Y lo que Pedro cita es el 69:25, que no habla de los enemigos, sino de sus propiedades, que queden abandonadas. ¿Okay? Ese tercero, que es el Salmo 109:8, que Pedro menciona en el verso 20 de Hechos capítulo 1, tampoco predice que se va a perder. Se desea que sus días sean pocos y que otro lo sustituya. Y el otro pasaje que habla de la perdición de Judas es Juan 17:12.
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y aquí tenemos en Juan 17 el mismo problema que tenemos en Hechos. No sabemos a qué escritura se refiere. Todos asumen que se refiere a las ya señaladas, pero es que ninguna predice que Judas se iba a perder. Y entonces falta la otra profecía sobre Judas, que es Zacarías 11:12, de las 30 piezas de plata. Y ahí tampoco se habla de la perdición. Entonces, ¿de qué habla Jesús cuando menciona la escritura? ¿De qué habla Jesús? Cuando menciona la escritura, se está refiriendo a la traición de Judas al rechazarlo y venderlo. Pero es que Pedro lo traicionó a pesar de que Jesús intercedió por él. Todos huyeron cuando Jesús fue arrestado. Entonces, ¿qué hace la traición de Judas especial o distinta a la de Pedro? El texto nos dice que creyeron que fue profetizada la de Judas y la de Pedro no. La otra diferencia, Pedro se arrepintió y Judas no. ¿Por qué Jesús lo llama el hijo de perdición? Aquí podemos invocar la presencia de Dios. Anteriormente dije que la presencia no significa que se va a cumplir, pero en este caso se cumplió. ¿Por qué Dios hizo que se cumpliera? Espérate. En este caso se cumplió porque Dios hizo que se cumpliera o porque Dios vio que Judas no se iba a arrepentir. ¿Se perdió Judas porque Dios lo hizo perderse o se perdió a pesar de que Jesús lo guardó? Jesús dice que los guardó a todos y ninguno se perdió excepto Judas. Así que no se perdió porque Jesús no lo guardó. Se perdió porque, distinto a Pedro, no creyó que su traición fuera perdonada. No porque Dios lo predestinó a suicidarse. ¿Cómo lo sé? Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Hechos 1:25. Por este texto es que yo sé que Dios no lo predestinó a suicidarse. Vamos a explicarlo. En el original, en el griego, no aparece la palabra transgresión. O sea que el texto como lee en el original es para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas para irse a su propio lugar. Eso es lo que dice el original. Por transgresión no aparece. ¿Okay? Si Dios hubiera provocado... entonces el otro problema es, no aparece transgresión, solo aparece la palabra cayó. Y ese cayó está en voz activa. En otras palabras, Judas provocó la acción. Si Dios hubiera provocado la acción, hubiera aparecido en voz pasiva, el griego. Tenía que haber dicho, del que Judas fue sacado o eliminado, para poder decir que algo lo hizo caer. La palabra irse a su propio lugar sí está en pasivo, pero no porque lo llevaron, sino porque ya él no tiene control alguno de su posición final una vez tomó la decisión de no arrepentirse como hizo Pedro. Resumiendo, Judas estaba predestinado para traicionar a Jesús y venderlo por 30 piezas de plata, no para perderse. Como dije al principio, si Dios predestinó a Judas para que se ahorcara, la Escritura guarda un silencio sospechoso al respecto. O sea, Judas es un dolor de cabeza para los calvinistas y para los de salvo siempre salvo. Porque es que no hay ningún texto que indique que él se iba a perder. ¿Entienden? Entonces, ¿qué ocurre? Pues Judas no fue predestinado. Judas fue predestinado para traicionar a Jesús y venderlo por 30 piezas de plata. Y eso no es nada del otro mundo, porque es que todos lo traicionaron. Todos huyeron, todos desaparecieron. El más valiente fue Pedro. O sea, Pedro lo negó 3 veces. Y Jesús oró e intercedió por él. Y como quiera, negó a Jesús con toda la intercesión de Jesús. Pues Judas se perdió con todo y que Jesús lo guardó. ¿Ok? ¿Por qué?
porque los hombres tienen libertad para salirse de la voluntad de Dios. Ese es el caso de Judas. ¿Sí? Así que para más detalle vayan a la parte 19 donde yo discuto esos 6 ejemplos. ¿Sí? Ahora vamos a ver otros pasajes en donde se ve claramente que los hombres hacen cosas en contra de la voluntad de Dios conociendo. Jeremías 19:5. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Jeremías 23:32. Y aquí dice Jehová: yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Vamos a ver el otro texto, Jeremías 32:35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. O sea, si Dios está ejerciendo su soberanía en cada lugar y en cada momento del universo, estos 3 pasajes o están mal escritos o son ejemplos de criaturas libres que, conociendo la voluntad de Dios, deciden no hacerla. O sea, cuando estudiamos el decreto, los que están conmigo desde que estudiamos a Berkhof y estudiamos cómo Berkhof construye la doctrina del decreto, según ellos, lo que estaba en la mente de Dios, ya eso estaba destinado a ocurrir. Y Dios lo decreta, da la orden desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que Dios pensó y concibió, todo eso Dios lo decreta para asegurar que ocurra, incluyendo el mal, incluyendo la caída, incluyendo la rebelión, porque nada escapa del decreto. ¿Ok? Y eso lo dice la Confesión de Westminster. ¿Ok? Pues aquí vemos pasajes, 3 ejemplos claros, donde Dios pensó una cosa y los hombres hicieron otra. Adiós, pero entonces Dios no decretó. El pensamiento de Dios no es igual al decreto, no es sino el decreto. O Dios piensa una cosa y decreta otra. Eso se les escapó cuando construyeron la teología del decreto. En la teología calvinista, el que haya cientos de textos como estos, en donde se narra la desobediencia de los hombres en abierta desobediencia a la voluntad de Dios, y conociéndola, no significa que estas criaturas tienen voluntad propia para desobedecer, pues ya existe una idea en su teología de que nada ocurre fuera del control de Dios. De la misma manera que vimos en los textos en donde lo que ocurre es explícitamente la intervención de Dios, como Hechos 2:23 y Hechos 4:28, que los calvinistas quieren decirnos que porque Dios hace su voluntad soberanamente, para usar el concepto de ellos, quieren que entendamos que todo lo que leemos en la Biblia es que Dios hace que ocurra, aunque el texto lo narra de manera distinta. ¿Ok? Y como dije en una de las secciones anteriores, los calvinistas debieron haber hecho una versión de su Biblia, como la Biblia de Scofield, la Biblia de los Testigos de Jehová, y hubieran puesto un disclaimer en la primera página, la contraportada. Hubieran puesto un disclaimer bien grande que dijera en letras mayúsculas: todo lo que van a leer aquí no es como ustedes lo están leyendo. Todo lo que van a leer fue decretado para que ocurriera de esa manera desde antes de la fundación del mundo, aunque el texto lo describa de otra manera. Y así pues se resuelve el problema. Entonces tendremos la Biblia calvinista y la Biblia no calvinista. ¿Okay? Pero no, sutilmente tú tienes que aceptar, ser indoctrinado, programado en la teología calvinista. Y entonces todo lo que tú lees, como estos 3 textos de Jeremías, que dice que los hombres hicieron lo contrario de lo que Dios pensó y tenía en su mente, pues tú tienes que leerlo como que Dios había decretado que ellos actuaran en contra del pensamiento y de la voluntad de Dios.
Así es que hay que leer la Biblia según los calvinistas. En otras palabras, tenemos textos que dicen que Dios hace su voluntad y cumple su propósito, o hace lo que ocurre. Y tenemos textos en donde los hombres hacen lo que quieren en contra de la voluntad conocida de Dios. Pero los calvinistas no quieren que entendamos lo que el texto narra, que Dios hace lo que quiere, y los textos no indican que Dios está haciendo que todo ocurra. Y por otro lado tenemos textos en donde los hombres también hacen lo que quieren en abierta rebelión, sin que los textos indiquen que Dios condujo a los hombres a rebelarse. ¿Ok? O sea, que es lo que vengo diciendo. O sea, los calvinistas tienen un problema con el contexto. Cuando nos sacan textos para probar sus postulados, sus posiciones. Pues está el contexto y entonces está la narración misma, describiéndonos que las cosas están ocurriendo distinto a como la teología calvinista dicen que debieron haber ocurrido. ¿Okay? Por último, pues veamos textos sobre gente elegida. ¿Okay? Gálatas 1, 15 al 16. ¿Okay? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelada a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Es Pablo hablando en Gálatas 1, 15 al 16. Este texto, para alguien que cree en el destino, predestinación, decreto y elección para salvarse o perderse, es indiscutiblemente prueba de que Pablo fue escogido para salvarse. Pero como siempre ocurre cuando vemos el contexto, podemos preguntar, ¿está Pablo hablando de su salvación? No. Pablo está hablando de su llamado a predicar entre los gentiles. Déjenme ponerle aquí un momentito el texto que estoy leyendo porque puse las palabras en azul para que vean el texto como lo estoy leyendo. Vamos a ver de qué Pablo está hablando en Gálatas capítulo 1. En el verso 1 dice, Pablo, apóstol, y yo pongo en azul, enviado, porque eso es lo que significa la palabra apóstol, enviado, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, versos 11 y 12. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, capítulo 2, verso 2. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Capítulo 2, versos 7 al 9. En estos pasajes vemos que Pablo no está probando que fue elegido para salvarse. Fue elegido para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Ok? Alguien dirá, pero ahí dice revelar a su Hijo en mí. Me escogió del vientre de mi madre, ¿entiendes? Para revelar su Hijo en mí y que yo le predicase entre los gentiles. Eso no significa que fue predestinado para salvarse. Pues Jesús fue revelado a todo Israel y no se salvaron. Dice en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús se le reveló a todo Israel. ¿Y cuántos se salvaron? Unos poquitos que siguieron a Jesús. Alguien alegará que revelación y verlo no es lo mismo. ¿Es lo mismo? Pues eso se tiene que revelar a los que ya no lo pueden ver físicamente. Pero en ambos casos la intención es la misma, es mostrarse. Jesús se mostró físicamente a Israel y en revelación a Pablo. Pero el mostrarse no salva, sino creer y recibirlo. Que dice Juan
1, 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que en mostrarse, el que Dios haya escogido a Pablo desde el vientre de su madre para revelar a su hijo en él, eso no significa que lo escogió para salvarlo, porque Dios escogió a Israel para encarnarse en Israel y mostrarse a Israel. Y vieron toda su gloria, dice ahí, pero lo rechazaron. ¿Entiendes? O sea que mostrarse no es ninguna garantía de salvación. Hay que creer en él y hay que recibirlo, y eso es lo que está por todo el Nuevo Testamento. ¿Ok? La salvación ocurre porque tú crees esa oferta, te arrepientes de tus pecados y aceptas a Jesús como tu Señor. Eso es soteriología 101. ¿Ok? Pero el que Dios haya escogido a Pablo desde el vientre de su madre para revelar a su hijo en él, no significa que eso está predestinado para salvarse, porque la revelación no salva. ¿Ok? ¿Qué más ocurre aquí? Por lo tanto, lo que Pablo está estableciendo en Gálatas capítulo 1 es que fue escogido para recibir la revelación de Jesucristo para llevarla a los gentiles. Fíjense también que fue apartado desde el vientre de su madre, pero no fue llamado desde el vientre. ¿Cuándo fue llamado? Fue llamado después en el camino a Damasco. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Entiendes? O sea, Dios lo separa del vientre de su madre, pero no lo llama desde el vientre de su madre. Se le aparece después. ¿Okay? Lo llama en su momento y Pablo respondió. Judas fue llamado, pero se quitó del llamado. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Que Dios puede mostrarse, Dios puede elegir a alguien para una labor. Dios eligió a Judas para que fuera parte del ministerio. ¿Ok? Pero Judas se quitó del llamado. Cayó por su propia acción, por su propia decisión. Pero como dice Pedro, era parte. Pues no puede decir que no era parte, pero se quitó. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5, mira qué sencillo. Dice el Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ok, en Pablo fue separado, fue elegido del vientre de su madre para predicarle entre los gentiles. Ok. Primero vemos a Pablo, que fue escogido, separado del vientre de su madre para revelar a su hijo en él y para predicarle el evangelio entre los gentiles. Ok. Ahora tenemos aquí dos textos que dicen que tú me formaste en el vientre. Estos pasajes confirman que Dios puede escoger a algunos antes de nacer. Pero la pregunta es, porque hay que preguntar. A calvinistas no les gusta que uno haga preguntas, pero yo estoy predestinado para preguntar. Y la pregunta es, ¿lo formó en el vientre para salvarse o perderse? ¿O Dios escoge desde el vientre a algunos para una tarea específica? En el caso de Jeremías, para profetizar a las naciones. En el caso de David, para reinar sobre Israel y traer la línea del Mesías a través de él. ¿Quién dice que tenían que ser salvos para cumplir con su propósito? Pues claro, la teología de la calvinista te va a decir que sí, que eso inevitablemente se iban a salvar. No, lo siento, no. La otra pregunta es, y aquí vamos profundo, pónganse las caretas de buzo, las chapaletas, los tanques, vamos profundo aquí. La otra pregunta es, si Dios forma a todo el mundo en el vientre. La otra pregunta es, si Dios forma a todo el mundo en el vientre,
Si Dios forma a todo el mundo en el vientre, eso incluye a los malos. ¿Sí o no? O solo Dios forma en el vientre a los salvos, que sería una idea bienvenida en el campamento de los calvinistas. El problema es que David dice, el mismo David que dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El mismo David dice en el Salmo 51, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Anda, qué problema. Formó a David de maldad para su gloria y por un misterio que no podemos comprender. Y a los demás los formó sin maldad o no formó a nadie más. Ya vimos que Dios no creó el mal, ni al impío, eso lo vimos en las secciones anteriores. Pero el pecado pasó a todos los hombres, Romanos 5:12. ¿Se acuerdan cuando vimos Eclesiastés y Génesis? Dios creó todo bueno en gran manera, y en Eclesiastés 7:14. Dios hizo al hombre bueno, pero ellos escogieron muchas perversiones. ¿Verdad? Eso lo expliqué en detalle. Entonces aquí estamos viendo, si Dios formó a todo el mundo en el vientre de su madre, y el mismo David dice que fue formado en maldad, y en pecado fue concebido. ¿Cómo Dios pudo haber formado no solo a Jeremías y a David, sino a todos, y a la vez no ser responsable de la maldad? Como único eso es posible es que formó a todo el mundo en Adán. Y todos, excepto Adán y Eva, iban a ser formados en el vientre de sus madres en adelante. ¿Sí? Voy para atrás. Si Dios formó a todos en el vientre, pero no que Dios no creó el mal, porque Dios creó al hombre bueno. Y David dice aquí que fui formado en maldad y en pecado me concibió mi madre. Y sabemos que todo el mundo nace pecador, porque esto es lo que dice Romanos 5:12. ¿Ok? Todo, el pecado pasó a todos los hombres. Entonces, ¿cómo es posible que Dios forme en el vientre a todos? ¿Verdad? Y resulta que todos los hombres fueron formados en maldad, porque todos nacen pecadores. ¿Ven? O sea, es el problema del origen del mal, que le huyen los calvinistas. ¿Ok? O sea, el calvinismo hace a Dios responsable por el mal, hace a Dios el creador del mal. Ya sea por acción o por omisión, Dios es el creador del mal, porque Dios decretó que todo ocurriera como va a ocurrir. ¿Okay? Como único eso es posible es, sin que se contradiga la escritura, es que Dios formó a todo el mundo en Adán. Y Dios diseñó que todo el mundo iba a ser formado en el vientre de su madre, excepto Adán y Eva, que fueron formados por Dios. Pero todos los demás que estaban en Adán iban a ser formados en el vientre de sus madres. Entonces, ¿cómo que formó a todos en Adán? Pues toda la humanidad estaba en Adán. Por eso al pecar Adán, todos pecaron, que es lo que dice Romano. Por la desobediencia de uno, la muerte pasó a todos los hombres. Entonces alguien viene rápido y argumenta, ¿verdad? Dice, pero los niños no pecan, ¿verdad? Porque hemos dicho que los niños inocentes van al cielo. Pero sí, los niños nacen en pecado. Y ahí viene entonces toda la discusión de si hay que bautizar a los niños o no. Hubieron quejas por eso en la reforma. Entonces, ¿qué ocurre? Los niños no pecan. Pues yo te contesto, ¿mueren los niños? Sí, se mueren los niños, ¿verdad que sí? Pues porque nacieron en pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. O sea, la señal de que todo el mundo peca es la muerte. Porque la paga del pecado, el resultado del pecado es la muerte. ¿Ok?
O sea, ¿por qué los cristianos estamos en pecado todavía? Aunque ya el pecado no nos domina, no se enseñorea de nosotros, bla, bla, tenemos la victoria sobre el pecado. Somos nuevas criaturas, el hombre interior no peca, los justos hemos sido hechos perfectos, bla, bla. Pero nos morimos. ¿Por qué? Porque el mal está en mi miembro. El pecado está ahí, por eso es que nos morimos. Entonces, ¿cómo sabemos que los niños están en pecado? Pues porque se mueren. Se mueren. ¿Y por qué sabemos que Jesús es Dios? Y no era un hombre pecador. No heredó el pecado, aunque fue formado en el vientre de María. ¿Por qué? Porque el padre de Jesús era Dios, no Adán, no José. No vino la sangre no vino desde Adán hasta José a Jesús, no. La sangre de Jesús la puso el Espíritu Santo al engendrarlo. ¿Ok? Y por eso es que esa sangre es sin pecado. Por la sangre del Padre que pasa el pecado a toda la humanidad. ¿Ok? Entonces los niños se mueren, sabemos que pecaron. Y el pecado se les transmite desde Adán por la sangre. ¿Ok? Y la sangre de Jesús es la única aceptada por el Padre, no solo porque Jesús no pecó, es que la sangre de Jesús no viene de pecado. No vino de Adán la sangre de Jesús. Se sabe biológicamente que la sangre la pone el Padre. ¿Okay? Entonces nacieron en pecado los niños. ¿Cómo lo sabemos? Porque se mueren. No porque Dios los formó en pecado, sino porque fueron formados en el vientre de una pecadora. Producto de la unión de un hombre pecador y una mujer pecadora. Este concepto de que todos estábamos en Adán queda ilustrado en el siguiente pasaje. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hebreo capítulo 7, versos 9 y 10. ¿Ok? ¿Cómo que todos estábamos en Adán? ¿Cómo que todos estábamos en Adán? Pues aquí está este texto de Hebreos 7, 9 y 10, donde el autor de Hebreos dice bien claramente que Leví estaba pagando los diezmos a Melquisedec en Abraham. Y Leví no había nacido, pero aquí dice que pagó el diezmo también Leví, porque lo estaba pagando en Abraham, estaba en Abraham. Cuando Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec, Leví también le estaba pagando los diezmos a Melquisedec. Y esto lo están trayendo para probar que el sacerdocio de Melquisedec es más grande que el sacerdocio de Leví. ¿Ok? Hebreos 7, 9 y 10. ¿Ok? Y ahí los dejo por esta noche. ¿Ok? Los dejo con ese tostoncito para que trabajen. Aleluya. Pero así es como bregamos con esto. Esos pasajes que dicen que Dios me formó, y Dios te formó en Adán. Porque si no, entonces Dios te formó en pecado. ¿Y por qué no te formó sin pecado? ¿Por qué no dejó arrollado a Adán y Eva y hubiera hecho los demás seres? Si formó a todo el mundo de ahí para abajo, ¿por qué Dios no formó a todo el mundo sin pecado y nos evitábamos todo este bochinche? No. Que Dios formó a todos nosotros, nos formó en Adán. Ya estábamos toditos en Adán. Porque todas las posibles combinaciones de los genes de Adán y los genes de Eva, todos ya estaban ahí puestos. Todas las posibles combinaciones están todas ahí. Dios sabe lo que va a pasar con cada una de esas combinaciones. Y por eso Dios puede hablar de ellas. Y por eso Dios las conoce sin que eso predestine nada. ¿Ok? Tenemos un comentario aquí de Jason Pérez. Me estoy quedando sin batería. Pero está bueno, Pedro. Todavía no entiendo cómo los calvinistas están tan cómodos con un Dios tan arbitrario. Bueno, porque están endoctrinados y programados a que Dios es un árbitro, es arbitrario. Recuérdense que esto viene desde Agustín, que era gnosticista, era gnóstico Agustín.
Y antes de ser gnóstico era neoplatónico, creían en el absoluto, un concepto de Dios absoluto que todo mana de él. Y la maldad en el platonismo es que en la medida que el hombre se aleja o la criatura se aleja de ese absoluto, eso es el mal. Si te acercas y te acercas y te acercas, vuelves al bien. ¿Ok? Pero esa idea del absoluto, de que todo mana de él, y todo ocurre en él y por él y para él, etcétera, etcétera, pues esa idea platónica Agustín la tenía. Y los gnósticos tienen un concepto bastante parecido a eso. Y así es que Agustín empieza a resolver el problema de cómo unos se salvan y otros se pierden, pero entonces buscando recursos en esos conceptos gnósticos y en esos conceptos neoplatónicos. Y por eso, como dice, busquen Soteriology 101, hay un artículo, o sea, Agustín fue el primero en introducir el calvinismo en el cristianismo, y ahí te explica todo ese detalle con calma, ¿ok? Recuerden, pueden enviar su aportación a HC03 Box 81 HC03 Box 8156, Canóvanas, Puerto Rico 00729. Gracias a los que siempre aportan y envían. Cuenta de PayPal y ahí pues haces tu aportación. ¿Okay? Vamos a despedirnos aquí.